El día de ayer en Animal Político, Ernesto López Portillo publicó una columna que debe ponernos a pensar, porque lo que está pasando en México en cuestión de militarización no es para nada aplaudible. Fíjense, hace una comparación entre lo que sucede en Colombia actualmente, el camino que está tomando Colombia, de hecho ahora con el actual presidente muy admirado por el escatológico personaje de las mañaneras, y lo que ocurre con nuestro país. Parece que ellos van de regreso por un camino en el que nosotros seguimos transitando. O sea, no consideramos el ejemplo de Colombia para entender que la militarización es un error. Fíjense, el título de su columna, vale la pena, pongan atención, adoctrinados, porque ahora son ustedes los que defienden la militarización y no le llaman así. Ya ven que desde la alta tribuna de la mañanera, el miserable asqueroso de López Obrador les dice que es que mientras el comandante supremo no dé órdenes de masacrar a nadie, no va a suceder. Ya, ojalá y nada más fuera eso, y que cosa que no es verdad. Y entonces ustedes, como escuchan al mitotero ese decirlo, pues se lo creen, pero eran ustedes los primeros que estaban contra la militarización del delincuente Calderón y del otro payaso de Peña Nieto. Fíjense el título de su columna, Modo Guerra. Y luego una pregunta, ¿Colombia sale y México entra? Pongan atención, adoctrinados, abran la cabeza. Luego de un impresionante recuento histórico de las violencias en Colombia, el informe final de la Comisión de la Verdad, No Matarás, reconoce más de 9 millones de víctimas, de las cuales por lo menos 500,000 perdieron la vida. Líneas adelantes, el descomunal reporte expone. El Estado colombiano ha sido moldeado para la guerra. Las instituciones, con notables excepciones, actúan en guerra, con marcos discursivos de guerra. Las fuerzas militares y de policía, así como los organismos de inteligencia del Estado, actuaron durante largo tiempo bajo marcos ideológicos que en la práctica se convirtieron en una forma de la política. La Guerra Fría se extendió en la mentalidad y el tránsito desde una doctrina de buscar y destruir a una centrada en la protección de la vida ha sido traumático. En gran medida, esto se debe a la conducción política de los gobiernos que ha sido poco diligente, laxa y en ocasiones temerosa. En algunos momentos de la historia del conflicto armado interno, los gobiernos permitieron que el cuerpo militar actuara bajo doctrinas foráneas. Esto se refiere a que Estados Unidos dirigía, transgrediera los principios de la democracia e incluso se corrompiera en función de obtener resultados y éxitos. ¿A qué ejército mexicano le suena esto? Durante la guerra, la fuerza pública se convirtió en un cuarto poder. ¿A qué México se parece? Pero también en una especie de comunidad endógena con áreas opacas, impenetrables y un espíritu de cuerpo insano. ¿A poco no describe lo que pasa en México? Continúo. El liderazgo ha sido intermitente y por tanto con frecuencia se avanza y retrocede sin dar lugar a un proceso consistente de transformación institucional. La crisis pocas veces se ha tomado como una oportunidad para el cambio, aunque excepcionalmente sí lo ha sido, y con frecuencia se adoptan actitudes defensivas. Es evidente que el análisis de la realidad humana y geográfica del país, así como de sus desafíos, no ha sido el fuerte de la institución castrense. En general, ha faltado un enfoque territorial, diferencial y un mejor análisis de las amenazas y desafíos por fuera de las lecturas complotistas. Los problemas de la seguridad y la defensa pertenecen a la nación y no dependen solo de la institución militar. Se requiere una mayor rendición de cuentas y transparencia sobre su ejercicio en democracia. Esto dice el informe. En entrevista apenas publicada, el próximo ministro de Defensa de ese país, Iván Velásquez, explica: la salida de la policía,
del Ministerio de Defensa, ojo con esto, es ya una decisión tomada. La institución se adscribirá al futuro Ministerio de la Paz, Convivencia y Seguridad. Y no hay que inquietarse por eso, por el contrario, se va a generar en civilidad, se va a ganar el respeto por el Estado de Derecho, se va a ganar en construir una policía, como lo dice la Constitución política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales. Esto no significa que se acabe la seguridad pública, significa que la policía va a tener como razón fundamental de su accionar la garantía de los derechos y libertades ciudadanas y la convivencia. Tampoco puede dar lugar a la intranquilidad que ahora han expresado algunos miembros de la policía de todos los rangos, no solo oficiales, inclusive los policías de base, que han expresado su temor porque al salir del Ministerio de Defensa pudieran perder los beneficios que adquirieron, que hoy tienen como integrantes de fuerza pública, y sobre eso también pueden tener absoluta tranquilidad. El presidente Petro, por el contrario, ha afirmado que él pretende que haya beneficios para policías y soldados, que puedan estar en una situación de bienestar, que puedan tener garantías de salud, educación, vivienda y por lo menos asegurar que no habrá ninguna reducción en los beneficios de los que actualmente gozan los miembros de la Policía Nacional. Colombia es, si no el único, uno de los poquísimos países en el mundo, incluido México, que tiene la policía dentro del Ministerio de Defensa. Las fuerzas militares tienen una función constitucional bastante diferente a la de la policía. Y aquí, con esta separación, lo que se pretende es que la policía asuma con su naturaleza civil, verdaderamente civil, la defensa de los derechos fundamentales y la garantía de la convivencia. Naturalmente, en eventos habrá necesidad de establecer coordinaciones cuando por razón de las actividades deban complementarse, pero que esté bajo un mando distinto la policía va a redundar en beneficio del país y de la ciudadanía. ¿Sí entienden lo que está pasando? Adoctrinados. La policía en Colombia siguió el mismo caminito que el escatológico personaje está en este momento recorriendo con su guardia militar. Formó una policía Colombia que después la puso bajo las órdenes de guachos. Entonces, en Colombia la policía es igual que la que está formando el escatológico mitotero de las mañaneras, una policía militarizada. Después de este informe, después de todo lo que ha pasado en Colombia, ya se dieron cuenta que eso no sirvió. Y entonces ahora van a retirar a la policía del mando militar para que regrese a lo que tiene que ser una policía, es decir, bajo el mando de un civil. Termina la columna haciendo este pequeño comentario. Camina México hacia el control militar de la seguridad ciudadana. Camina Colombia hacia la desmilitarización de la misma. Los presidentes López Obrador y Petro han tomado decisiones históricas. La Guardia Nacional en México quedaría integrada a la Sedena si prospera la propuesta de reforma constitucional que el Ejecutivo Federal promueve. La Policía Nacional de Colombia saldrá del Ministerio de Defensa. Ahora lo sabemos, es una decisión tomada. Era muy superior la tasa de homicidios violentos colombiana comparada con la nuestra, pero para el 2021 la nuestra fue mayor. 28 por cada 100,000 habitantes en México, 27 por cada 100,000 habitantes en Colombia, siendo justamente nuestra etapa de mayor despliegue militar cuando alcanzamos al país vecino del sur. Y si esto no es un indicador de que la militarización está provocando más muertes, pues yo no sé qué lo sea. Termina la columna. Si la violencia de proporciones bíblicas en Colombia no arroja las lecciones suficientes para descartar el modo militar de la seguridad como la vía adecuada para construir la paz y la seguridad, creo que nada lo hará. Y es así.
Eran ustedes adoctrinados. Esto es lo que escribió Ernesto López Portillo. Eran ustedes adoctrinados, los primeros que rechazaron la militarización del genocida Calderón. Y en este espacio, desde el primer video hablamos de eso. Nosotros jamás hemos estado de acuerdo con que los asquerosos guachos anden en las calles haciéndola de policías. Y no estamos de acuerdo con una guardia militarizada, porque esas no son policías. Si ustedes quieren vivir con la bota de los guachos en el pescuezo, vívanlo. Pero esto no está dando resultados. Y ahí están los 126,000 muertos de este sexenio, más los 125,000 del pasado, más los 100,000 del otro genocida. ¿Cuántos muertos más para darnos cuenta que este no es el camino? Que no sirve. Y rásquenle y digan lo que quieran, pero hasta su mismo santo patroncito se retrató con una fotografía, en una fotografía con un cartel donde decía no a la militarización. Hoy Colombia ya se dio cuenta de su error. El pendejo que está en la presidencia nos está llevando a ese mismo lugar de donde ellos vienen. Si su experiencia no nos sirve, si siguen aplaudiendo la militarización, es porque tienen caca en la cabeza. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.